El pronóstico electoral ya consumado con el triunfo y ayer con la asunción de el flamante presidente de Brasil, el señor Bolsonaro, que ha tenido en el pasado declaraciones muy desafortunadas. Algunos analistas internacionales indican de que uno puede ser bastante loquito en el sentido de la palabra para ser una persona sumamente desagradable para algunos sectores, para otros muy popular. Bueno, hasta Donald Trump ha ganado y se hizo presidente, pero tuvo que moldear un poco su forma. ¿Pasará eso con este muchacho, con Bolsonaro? Pero, ayer no voy a decir que le presté mucha atención, pero lo vi de cuentagotas a la asunción de Bolsonaro, y dentro del discurso por un lado decía que bueno, por los fundamentos religiosos del país, el estilo iba con la ley de género, iba a ser duro, que esto que lo otro, y después decía que no iba a discriminar a nadie. Entonces es como contradictorio a dar marcha atrás en su propio discurso. Bueno, veremos, en la práctica es donde se ve la realidad. Aparte, bueno, no lo olvidemos que acá el caso de nuestro presidente prometió un montón de cosas y después nunca las cumplió. Bueno, puede ser que Bolsonaro haya prometido para ser elegido presidente y haga lo mismo que hizo acá. Todo eso se lo vamos a trasladar a un analista, a una personalidad muy reconocida en Paraná, que por supuesto un estudioso de las relaciones internacionales como es Gustavo Tarragona. Gustavo, un gusto, buen día, feliz año, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Javier, equipo? Feliz 2019. Bueno, gracias por atendernos, profesor, vamos a decirle así. Al contrario, un gusto. Bueno, ¿qué análisis hace? Vos ya acá con Martín en la radio, bueno, en otros espacios, con Víctor incluso, bueno, has hablado de este fenómeno Bolsonaro. Bueno, ahora ya está empezando a gobernar, ahora cambian las cosas. Todos los dichos del pasado, vamos a ver si los mantiene o no, o se transforma realmente y trata de ser un presidente. ¿Qué es lo que pensás vos? Yo los estaba escuchando, Javier, muy atentamente, un poquito en la introducción que estaban haciendo, y no tengo más que compartir, evidentemente, muchas de las opiniones, afirmaciones que estaban haciendo. Primero, una cosa es, como ustedes decían bien, el discurso, las promesas de campaña. De alguna manera, digamos, hay que asegurarse los votos, finalmente. Y otra cosa, yo creo, digamos, es ver a un presidente gobernando, ¿no? Me parece a mí que hay que estar muy atento a lo que va a ir pasando con las medidas que Bolsonaro va a ir tomando. Se dice que tiene un plan de gobierno para los próximos 100 días. Esto no es casual, evidentemente gran parte del poder de los presidentes, sobre todo en América Latina, tienen que ver básicamente con ese capital político emanado de las elecciones. Me parece a mí que Bolsonaro está manifestando también un descontento importante de la población, o de la ciudadanía en todo caso brasileña, hacia, digamos, la política tradicional, ¿no es cierto?, expresada en partidos políticos que estuvieron en el poder durante varios años, en el caso de Brasil, el Partido de los Trabajadores, que viene a expresar también, no sé si equivocadamente o no, después el tiempo lo dirá, una cierta esperanza, ¿no es cierto?, de esos sectores, o del 55% en definitiva, ¿no?, de la ciudadanía brasileña que termina votándolo en relación a situaciones de corrupción estructural, ¿no es cierto?, en muchos casos, pero como ustedes lo decían bien también ahí, con un discurso que, digamos, no deja de ser de alguna manera preocupante, ¿no? Y estas contradicciones, en principio, que ustedes estaban marcando, ¿no? Esta idea de que, bueno, viene a poner nuevamente orden al interior de Brasil, ¿no? Tomando efectivamente el primero de los valores, o el primero de los conceptos que aparece plasmado, ¿no es cierto?, en la bandera nacional brasileña, esto del orden, finalmente. Bueno, habría que preguntarse qué tipo de orden, en definitiva, es el que está proponiendo el presidente electo, ¿no? Claro. Acá con Juanito, con Estefi, te estamos saludando, obviamente, y ampliando estas consultas, porque son las personas que entendemos, estás haciendo un análisis permanente. Y vos recién dabas algunos indicios de por qué la gente lo votó a Bolsonaro. ¿Por la cuestión económica, por el tema de la corrupción, o porque cuajó ese discurso de mano dura? Diríamos que incluso lo implementa, no sé si es algo antojadizo o no, pero que gran parte de los ministerios
están presididos por gente del ejército o militares. Esto también da un gesto, una señal hacia dónde quiere ir este hombre. Yo creo que es una mezcla, Javier, de todas estas cuestiones, ¿no? En definitiva, es bastante difícil predecir finalmente cómo terminamos votando, pero me parece que es una mezcla, digamos, de cansancio ciudadano frente a la corrupción, que vuelvo a reiterar, en general parece ser vista como una cuestión estructural, ¿no es cierto?, al sistema económico brasileño, aunque no únicamente brasileño. En segundo término, me parece que también hay sentimientos políticos, digámoslo así, que están ligados, digamos, a esta idea de la creciente inseguridad. Digo, basta con remitirse, ¿no es cierto?, a estadísticas oficiales para darnos cuenta de que finalmente Brasil, digamos, se ha transformado o muchas ciudades brasileñas, en todo caso, se han transformado en ciudades inseguras, ¿no es cierto?, para vivir, para desarrollar nuestras actividades cotidianas. Y me parece que también hay una parte del electorado que termina votándolo por esto que el presidente asumido en el día de ayer termina diciendo, ¿no?, esto de restaurar los valores tradicionales que hicieron grande, digamos, al Brasil. Y efectivamente comparto lo que vos estás diciendo, que una muestra de esto es poner, digamos, al frente de los ministerios, reducidos, ¿no es cierto?, ahora en cuanto a su número, en principio, al frente de los mismos a personalidades, fíjate vos, que no provienen, digamos, de lo que sería la política tradicional, sino que también me parece que una idea fuerza es poner a gente que viene de la no política, o en todo caso de una política entendida, digamos, en otros términos, ¿no? En la jerga de la ciencia política nosotros distinguimos un poquito utilizando un término en inglés, ¿no es cierto?, los insiders de los outsiders, o sea, aquellos que en todo caso vienen de la política no tradicional, en este caso, como vos lo decías bien, de sectores de las fuerzas armadas, ¿no? Dando de alguna manera, me parece, esta idea de lo que no se ha corrompido, esto habría que verlo en todo caso en profundidad, con una cierta formación, ¿no es cierto?, tecnocrática, y un poco, digamos, también la idea de ese orden apoyado, digamos, en la imagen de las Fuerzas Armadas brasileñas. Qué bárbaro, estamos tan cerca de Brasil y somos en algunos aspectos tan diferentes, porque... No tanto. No, porque yo no creo acá en la Argentina, por todo lo que ha pasado en el tiempo reciente y bastante más lejano, que un gobierno se nutra de militares en los ministerios, ¿viste? Esto hace mucho ruido. El ruido en el sentido tal vez que habrá que terminar con todos estos mitos y prejuicios, pero en definitiva Brasil en ese sentido, que tuvo también una dictadura muy feroz, bueno, es que ahora busca esta alternativa para tratar de salir adelante. Yo comparto un poco lo que vos decís, Javier, digamos, ¿no? Me parece que evidentemente en algunas cosas somos bastante similares a ellos, en otras me parece que hay diferencias notables. A mi entender, en mi análisis, yo creo que las Fuerzas Armadas brasileñas han sabido, digamos, mantener o han sabido, en todo caso, construir una imagen frente a la ciudadanía brasileña, digamos, bastante diferente a la imagen que las Fuerzas Armadas argentinas lograron construir desde, digamos, el regreso de la democracia para acá, digamos, ¿no? Yo creo que el desprestigio, ¿no es cierto?, que sacudió y sigue sacudiendo para muchos sectores a las Fuerzas Armadas argentinas es absolutamente incomparable, digamos, al buen nombre y en todo caso, digamos, al respeto, digo, en términos institucionales, no más allá de los nombres circunstanciales que por ahí pudieron haber estado al frente de las Fuerzas Armadas en el caso de Brasil. Me parece que también el poder político de turno, digamos, tuvo haciendo un ejercicio comparativo muy rápido en mi caso, ¿no? El poder político tuvo un trato muy diferente en el caso de Brasil como en el caso de la Argentina, ¿no? Me da la sensación, con los pocos elementos de análisis con los cuales cuento, que en el caso de Brasil, digamos, un proyecto político que excluya, sea, digamos, el signo político que sea, ¿no?, a las Fuerzas Armadas brasileñas, me parece que es un proyecto, no digo inviable, pero bastante difícil para la ciudadanía, para que sea, digamos, aceptado por la ciudadanía brasileña en su conjunto, ¿no? Me da esa sensación, creo que por diferentes motivos, las Fuerzas Armadas brasileñas han logrado mantener, digamos, un prestigio, una cohesión
una conducta institucional bastante diferente al caso de las Fuerzas Armadas Argentinas, y me parece que eso está siendo, digamos, bien aprovechado, esto entre comillas, políticamente por el presidente puesto en funciones en el día de ayer. Es así. ¿Cómo ves, a corta distancia, porque todavía no se saben las reacciones, pero lástima que el presidente de Argentina no fue al acto de Asunción, envió al canciller, y qué puede pasar con Bolsonaro, gane las elecciones de este año Macri, Cristina Kirchner, Massa, Urtubey, Bordet, bueno, el que sea. ¿Qué puede pasar con Bolsonaro justamente y las relaciones con la Argentina? Mira, viste que en campaña y una vez que ya ganó las elecciones también parecería haberse empezado a delinear, digamos, un programa económico y de relaciones internacionales desde, digamos, Brasil, que pondría en principio más acento, digamos, en las relaciones con los Estados Unidos y con Israel particularmente. Fíjate vos que también está ya desde hace unos días en Brasil, digamos, el primer ministro israelí, Netanyahu, que en el caso, digamos, del Mercosur. Yo, digamos, sería también cauto y prudente, Javier y equipo, digamos, en este sentido de decir, bueno, Brasil empieza, digamos, a mirar hacia otros sectores, descuidando el Mercosur. Quiero decir en todo caso que para la economía brasileña y para la política brasileña, más allá de los fracasos, más allá de los errores, más allá de las malas decisiones, el Mercosur, digamos, es un actor económico, en principio importante para la economía brasileña, ¿no? Y me parece que no le va a ser fácil, digamos, a Bolsonaro de un día para el otro girar, digamos, 180 grados en la política exterior brasileña, privilegiando, digamos, a otros actores, en la medida en que también buena parte, digamos, de la economía brasileña y sobre todo de los sectores, digamos, industriales. Pensemos nosotros, Javier, un poquito, por ejemplo, la cuestión, digamos, del sector automotriz, ¿no? Claro. Me parece que no le va a ser tan fácil, digamos, virar 180 grados, porque evidentemente tiene actores económicos internos, digamos, como Bolsonaro, ¿no? De mucho fuste, de mucho peso. Pensemos nada más y nada menos que en la famosa, digamos, burguesía paulista, ¿no? De San Pablo y de otros sectores, que me parece que no van a estar demasiado contentos si de un día para el otro Brasil, digamos, empieza a mirar los Estados Unidos y empieza a mirar, digamos, a otros mercados y a otras alianzas, descuidando efectivamente el Mercosur. Que evidentemente el Mercosur necesita reajustes, necesita nuevos oxígenos, nuevos horizontes, creo que más o menos todos estamos de acuerdo, pero evidentemente las decisiones políticas, económicas de tal naturaleza no se adaptan y se llevan, digamos, a cabo de un día para el otro, y evidentemente si esto fuese así, Bolsonaro va a tener, me parece a mí, fuertes resistencias internas, porque vuelvo a reiterarte, buena parte de la economía brasileña depende, digamos, también de este maltrecho Mercosur, ¿no? Te hago la última consulta, es una reflexión y una anécdota que me contó hace 5 o 6 días atrás Roberto Treves, lo ubica, destacado periodista de Paraná. Claro. Dice que estaba el segundo gobierno de Montiel en la provincia, estaba el gobernador Sergio Montiel, y había venido en visita oficial el embajador de Israel. Y estaba en Paraná también Goldaracena, de Gualeguaychú, que era una de las máximas autoridades de aerolíneas argentinas. Se entera esto el embajador, que lo saluda al gobernador, y le dice, pero mire que a nosotros nos interesa muchísimo tener un vuelo directo, diario, de Argentina a Israel, de Buenos Aires a Tel Aviv. Le dice a Montiel, esto me lo dice 3 veces que él escuchó la conversación, y Montiel dice, bueno, vamos a hablar con Goldaracena, le transmite la idea a Goldaracena, y nunca más se habló del tema. Incluso creo que hasta hoy no hay un vuelo directo entre la Argentina e Israel. Vos fíjate un poco, te estoy hablando del año de 1998, 99, las políticas de Estado y las visiones que teníamos, y tenemos todavía, porque Brasil, como bien dijiste vos, primerió a esta parte del mundo, ya firmó acuerdos con Israel, y Argentina, que tuvo la posibilidad en ese entonces, 1998-99, no avanzó en eso, en la parte comercial, y cerró justamente esa posibilidad concreta. No, yo creo que la anécdota que vos nos compartís, Javier, yo desconocía, pero es muy rica, digamos, me parece que ilustra muy bien, ¿no es cierto?,
cómo son las relaciones internacionales. Exacto. Y particularmente las relaciones económicas internacionales, las relaciones científico-tecnológicas, que hoy evidentemente no se dan, digamos, de un día para el otro, y que no tienen que ver solamente con buenas expresiones o buenos deseos por parte de los gobernantes, ¿no? Aún de los gobernantes más poderosos del mundo. En esto, fíjate vos, yo me gusta a veces compartir, digamos, con mis alumnos, con los cuales hablamos y charlamos de todas estas cuestiones, por ejemplo, cómo es el proceso de negociación con China, ¿no? De cualquiera de los países del mundo. Fíjate vos que para que las negociaciones con los chinos lleguen a buen puerto, si uno quiere por ahí venderles algo, etcétera, es un proceso, digamos, de, como vulgarmente decimos, mucho ejercicio de paciencia china, digamos, ¿no? O sea, no basta con manifestar que yo quiero venderle. Bueno, tengo que mostrar madurez, tengo que mostrar, digamos, que esas relaciones económicas, esas relaciones científico-tecnológicas son de largo plazo. A mí me parece mucho que los tiempos a veces con los cuales livianamente en muchos casos los líderes políticos juegan, no tiene nada que ver con la realidad en el sistema internacional, digamos, ¿no? Las decisiones, digamos, se implementan y tienen que ser sostenidas, y como vos lo decías bien, muchos de estos países, digamos, jugadores número uno, para decirlo así, en el sistema internacional, en definitiva lo que priorizan, digamos, no son en muchos casos acuerdos de muy corto plazo y de una ganancia económica, si vos querés, muy efímera, sino los acuerdos de largo plazo, la confiabilidad, la estabilidad, porque también para ellos es muy importante, digamos, esto. A ver, a China, por ejemplo, nada le sirve que nosotros un año podamos venderles X cantidad de toneladas de soja y al otro año, digamos, claro, nos manifestemos claro, ¿no? Lo que ellos quieren es básicamente previsibilidad. Entonces, está muy bien esto de las declaraciones de los líderes políticos, de que a mí me gustaría, pero el sistema internacional se maneja, digamos, con otras reglas, que en muchos casos no las hacemos nosotros, sino que tenemos que adaptarnos efectivamente a ellas. Y una de esas reglas tiene que ver con el largo plazo, ¿no? O sea, los países verdaderamente serios y que tallan en el sistema internacional privilegian el largo plazo. Entonces, una cosa son las declaraciones oportunistas o del momento, claro, y otra cosa es ver si finalmente, digamos, esto se concretiza en un acuerdo y cómo se implementa y cuáles son los actores, tanto internos como externos, que están interesados en llevar adelante este tema. Por eso digo, me parece que una cosa es ver las declaraciones de campaña o una vez, digamos, ganadas las elecciones, y otra cosa es la implementación, ¿no es cierto?, de la decisión política, que puede tener, digamos, tantas aristas interesantes como las anécdotas que vos nos compartías hace unos minutos atrás. Está bien. Y como complemento a esa anécdota, le decía el embajador, si ustedes llevan el avión con una determinada cantidad de pasajeros a la vuelta, nosotros le pagamos la diferencia. Lo que ellos querían era tener un trato directo con la Argentina porque tiene una colectividad judía muy grande, y de ese momento querían entablar esa relación. Bueno, no se pudo, vaya a saber los motivos por el cual no se logró ese viaje diario desde Buenos Aires hacia Tel Aviv. Pero bueno, son cuestiones de la política grande o la visión obtusa tal vez que tenemos en política internacional los argentinos, vaya uno a saber. Yo creo, Javier, y para no aburrir la audiencia, sí, ¿no? sí. Que en general en general, digo, ¿no?, a nuestra clase política, entendida en el sentido amplio del término, no solamente dirigencia política estrictamente dicho, sino social, cultural, gremial, etcétera. Le falta conocer verdaderamente cómo se maneja el mundo, ¿no? Más allá de que pueda por ahí gustarnos más, gustarnos menos. Si vos tenés 2 minutitos, mira, te comparto Sí. una anécdota que también me la hacían saber hace unos meses atrás en un curso que yo tomaba en una universidad, digamos, acá. ¿Cómo se manejan, por ejemplo, los productores chilenos, digamos, ¿no? A ver. Fíjate vos que una de las cosas que se discute es, bueno, ¿por qué, digamos, y ya que hicimos mención al Mercosur, Chile, ¿no es cierto?, se resiste a ingresar al Mercosur? Primero porque no ve ventajas, digamos, a una economía como la economía chilena, que está mucho más inserta internacionalmente que la mayoría de las economías de los países que integramos el Mercosur.
Y en segundo lugar, porque la dirigencia política chilena, pero también muchos sectores económicos chilenos, tienen un ejercicio de conocimiento profundo de cómo se maneja, digamos, el mundo. Y fíjate la anécdota que algún profesor, digamos, nos compartía, ¿no? No solamente vinos de buena calidad, ¿no es cierto?, Sí. Exporta a Chile, sino, por ejemplo, ha empezado a exportar también uvas. Y fíjate que nos decía, después de un largo trabajo, la Cámara de Productores de Uva de Chile, digamos, se dio cuenta que ellos podían, digamos, vender grandes cantidades y en buena calidad, digamos, uvas a Australia, por ejemplo. Pero para ganarle, digamos, a otros competidores, por ejemplo, el primer embarque de uvas chilenas va en avión. En términos económicos, esto puede ser, digamos, una medida contraria, ¿no es cierto? Porque fíjate vos que embarcar en avión antes que embarcar en barco supone, digamos, tarifas. Pero ¿dónde está, digamos, la ganancia? La ganancia está en que lo que el consumidor australiano ve, en primer lugar en las góndolas, en sus supermercados, son uvas chilenas. Claro. ¿Está bien? Antes que, digamos, uvas de otros competidores. Uh-huh. Entonces digo, este ejercicio, ¿no?, que a veces nos falta en términos de la dirigencia política en el sentido amplio en la Argentina, de ver que las oportunidades, digamos, de insertarse en el mundo son escasas y que hay que aprovecharlas inteligentemente. Pero claro, cuando a veces nosotros nos pasamos discutiendo acerca de la inmortalidad del cangrejo, el mundo sigue, claro, el mundo sigue su rumbo, ¿no? El mundo sigue por otro lado, y nosotros vamos a seguir discutiendo en la medida, digamos, en que no conozcamos un poquito también cómo funciona el mundo. Digo, independientemente si nos gusta más o nos gusta menos. Claro, muy bien. Bueno, profesor Gustavo Tarragona, gracias por esta clase magistral, como siempre. Por favor. Un gusto escucharte, un saludo y bueno, ojalá en el 2019 nos pueda seguir ilustrando con la claridad conceptual que tenés. Gracias por la comunicación. Muchas gracias a ustedes, Javier. Les dejo un fuerte abrazo. Muchas gracias. El profesor Gustavo Tarragona, de la UCA, justamente destacado analista de relaciones